Esta charla, esta plática, la hemos titulado "No estoy yo aquí, que soy tu madre". Es lo que Santa María de Guadalupe le dijo hace 500 años a San Juan Diego y nos los dice hoy a cada uno de nosotros. Entonces su mensaje sigue siendo actual y sigue siendo dirigido a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos San Juan Diego. Agradecemos primero que nada a Monseñor Eloy la oportunidad de poder estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su parroquia nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, nos presentamos. Nosotros somos la Fundación La Morada de la Misericordia. Es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo carisma es promover las 14 obras de misericordia en favor de los sacerdotes. Hacemos para ellos, para los sacerdotes más necesitados, los ayudamos en sus necesidades básicas para que ellos puedan cumplir bien con su misión. Hay muchas maneras de ayudar a un sacerdote. Y nosotros, como madres espirituales, que somos, que oramos por ellos y los cuidamos, como Santa María de Guadalupe, como nuestra Madre del Cielo, y los hombres como custodios, a ejemplo de San José, pues lo primero que hacemos es ofrecer nuestras oraciones y nuestra vida ordinaria por la santidad de los sacerdotes. Entonces están todos invitados a ser madres espirituales y custodios de nuestros sacerdotes y a participar en nuestra fundación, pues que nos preocupamos por ellos como seres humanos, para cuidarlos y protegerlos como nuestra Madre y como San José cuidaron y custodiaron a Jesús para que pudiera cumplir con su misión. Voy a presentarles a Fray Tomás Chávez. Fray Tomás Chávez Rodríguez es un sacerdote capuchino originario de la Ciudad de México. La historia de Fray Tomás con Santa María de Guadalupe y el Nican Mopogua comenzó desde su infancia, gracias a la fe de sus padres que lo llevaban a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe frecuentemente. Pero su encuentro con su mensaje contenido en el Nican Mopogua ocurre a la edad de 15 años. Desde entonces, Santa María de Guadalupe comenzó a guiar sus pasos, interviniendo en su vida de una manera muy especial. En su experiencia de evangelización, siente un llamado muy especial por difundir y dar a conocer el amor maternal de la Virgen María de Guadalupe al mundo entero. Es para Fray Tomás una misión muy importante difundir el mensaje por tan poca gente conocido y que es fundamental en la devoción guadalupana. Y fue así que en el año de 2015 logró publicar la primera edición del libro Nican Mopogua, un mensaje por descubrir, que en la actualidad se ha traducido a 3 idiomas. Desde entonces ha llevado este mensaje a diferentes partes del mundo, impartiendo múltiples conferencias y acompañando a diversos grupos de peregrinaciones nacionales e internacionales a la Basílica de Guadalupe. Le damos las gracias a Fray Tomás por estar aquí el día de hoy con nosotros y le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Fray Tomás. Bueno, por supuesto que el aplauso es para la Virgen y para cada uno de ustedes que hoy estamos aquí. Siempre, pues cuando comienza un nuevo encuentro, pues también me pongo nervioso porque yo les digo que estamos en el mismo lugar porque juntos vamos a escuchar las palabras de la Virgen y todos estamos aprendiendo, descubriendo la profundidad de este mensaje. Y bueno, yo cada vez que me toca compartir esto o leer el Nican Mopogua, pues siempre descubro algo diferente, algo nuevo. ¿Cómo comienza este relato? Nican Mopogua quiere decir aquí se cuenta, aquí se narra, ¿no? Nican Mopogua, Moctecpana, Incuenquin, Yancuican. Así comienza este texto, que es el documento más importante, el más histórico y el más cercano a las apariciones. Y es algo sorprendente lo que les quiero compartir, porque fíjense que el descubrimiento del Nican Mopogua, aunque el Nican Mopogua se escribió hace prácticamente 15 años después de la aparición, aquí está ahí la Virgen dándoles la bienvenida a todos ustedes, con los brazos abiertos. Bueno,
cómo era la manera en que los indígenas contaban su historia, sus orígenes, lo verdadero. Ellos tenían pues una tradición oral y ellos comunicaban las cosas, las dejaban por escrito a través de símbolos, de códices. Cuando llegaron los españoles, comenzaron ya a estudiar algunos indígenas de la nobleza azteca en el colegio de Tlatelolco que fundó Fray Bernardino de Sahagún. Y ahí había un indígena muy culto, Antonio Valeriano, que conoció personalmente a San Juan Diego. Porque, como saben, después de la aparición, Juan Diego se fue a vivir a la ermita del Tepeyac, a un lado, y él recibía a los peregrinos y les contaba su experiencia con la Virgen. Parecido como cuando los apóstoles, ¿verdad?, después de la resurrección, después de haber recibido el Espíritu Santo, fueron a predicar y a convertir y a bautizar en el nombre de Jesús. En ese tiempo no había evangelios. El evangelio eran los mismos apóstoles que comunicaban las palabras, los milagros que Jesús había hecho. Y después, algunas personas, algunos grupos de cristianos, dejaron por escrito estos testimonios que son los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Gracias a estas cartas, nosotros tenemos el testimonio vivo de Jesús. Y no podríamos decir que una persona es católica, cristiana, porque tenga una imagen de Jesús en su casa. Hay que conocer a Jesús, hay que encontrarse con Él, y más aún hay que vivir los sacramentos, ¿verdad? Porque Jesús a través de los sacramentos nos comunica su vida. Bueno, pues imagínense que se escribió un evangelio como evangelio sobre la Virgen de Guadalupe. Quedó escrito y quedó guardado. Ahí estaba. Y hace apenas algunos años, uno de los estudiosos de la cultura náhuatl, que luego fue su discípulo, Monseñor Luis Guerrero, descubrieron la belleza del lenguaje y de las palabras del náhuatl contenidas en el Nican Mopogua, al punto que se dieron cuenta que era un evangelio más. Hay quien dice que el Nican Mopogua es el 5º evangelio, o el evangelio de México. Y entonces nos damos cuenta que prácticamente nosotros hemos sido muy guadalupanos. Bueno, ese es el Nican Mopogua, digamos, el original, que está en Nueva York, pero bueno, al final lo que importa es la traducción del mensaje. Y bueno, pues imagínense que descubren hace pocos años que la imagen, porque ¿a qué estábamos acostumbrados nosotros? A saber la historia, pero a venerar la imagen, a ir a la basílica, y sabíamos todo eso. Y es más, cuántas conferencias, cuántos estudios hay sobre la yate que nos impresionan, que la ciencia nos explica. Y podíamos estar horas, ¿verdad?, hablando del ayate y del milagro de la Virgen de Guadalupe, de cómo se ha conservado, etc. Pero la Virgen no solamente vino para mostrarse, sino que ahora hemos entendido, y sobre todo en este tiempo, que la Virgen vino para dar un mensaje. Y su mensaje está contenido en este documento que se llama Nican Mopogua. Entonces, Antonio Valeriano, que ya sabía escribir, conoce a Juan Diego, y más o menos en el año 1545 al 48, no se sabe con exactitud, escribe el Nican Mopogua a manera de cómo los indígenas contaban lo que era verdadero, lo que era digno de ser creído, lo que era sublime, que era un estilo que se llama flor y canto, que seguramente ustedes ya han escuchado alguna vez, ¿no?
Pero flor y canto, de alguna manera, bueno, esa es la representación indígena de lo que es flor y canto. Flor y canto quiere decir contar algo sublime, algo que es digno de ser creído. Y por ejemplo, Nezahualcóyotl, que es antes de la llegada de los españoles, él decía, solamente lo verdadero se puede narrar en flor y canto. Entonces, tenemos un texto bellísimo, maravilloso, que es poesía, pero que sobre todo tiene la intención de mostrar lo verdadero, la verdad, una verdad revelada. Y el estilo literario del Nican Mopohua lo hace uno de los escritos más bellos de la literatura náhuatl, de la literatura prehispánica. Cuando un escritor hace un texto de este tipo, está pensando sobre todo en el lector, en quién lo va a leer, como quien lee, hace una nota del periódico para provocar interés, para narrar algo, ¿no? Y ustedes saben, igual que los evangelios no son como datos de quién fue Jesús o una bitácora, ¿no? Los evangelios son los testimonios de la vida de Jesús para que quien lo lea con fe tenga ese encuentro y tenga la misma experiencia que tuvo, por ejemplo, la samaritana, la hemorroísa, el ciego de nacimiento, porque ahí nosotros entramos en el texto. Bueno, y ahora además se ha descubierto esta importancia que tiene la palabra en un texto. En el caso del Nican Mopohua, también Antonio Valeriano pensó en los que lo iban a leer. Y por las circunstancias históricas, por alguna razón, parece que este es el momento que la Virgen ha querido que se conozca con profundidad su mensaje, porque todo lo que ella quiere, la razón por la que ella vino, está en el Nican Mopohua. Y entonces la idea de dar este compartir es que yo junto con ustedes tratemos de entrar en el relato precisamente para tener este encuentro con la Virgen como lo tuvo Juan Diego. Y ahí entonces nos descubrimos, ¿verdad?, que ahora ya no solamente tenemos una imagen de la Virgen, sino que tenemos ahora su mensaje. Y por eso tener una imagen de la Virgen y no haber leído el Nican Mopohua, les puedo decir que no nos hace guadalupanos. Para conocerla a ella, para dejarse mirar por ella, hay que escucharla. Y ustedes van a ver cómo repetidas veces ella, cuando quiere hablar con Juan Diego, lo primero que le dice es, escucha, como el pueblo de Israel. ¿Cuál es el mandamiento más grande de los judíos? El Shema, que quiere decir, escucha Israel. Bueno, hay muchos paralelismos de la Biblia, del Antiguo Testamento, con la cultura de nuestros antepasados, la cultura indígena, la cultura mexica, azteca. Y otra cosa que es impresionante, la Virgen o la imagen, sabemos que es un códice, que está lleno de símbolos, etc. Bueno, pues los que comenzaron a estudiar el Nican Mopohua se dieron cuenta que todo lo que decía el Nican Mopohua correspondía con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue un descubrimiento maravilloso, inaudito, entender cómo podíamos ver la imagen desde su mensaje, que es lo que hoy vamos a tratar de hacer un poquito, porque la idea es enamorarlos del mensaje y que después este se convierta en parte de su libro de vida, como que el Nican Mopohua es nuestra propia historia, porque en ella nos reflejamos y ahí estamos presentes, como lo van a ver. Y hay tantas maneras de acercarse a un texto que ustedes mismos después la podrán hacer en sus casas y se van a impresionar lo que un texto puede producir. Bueno, y nada más un contexto para irles leyendo un poquito y entrar en el Nican Mopohua. El contexto, ¿verdad?, de la Ciudad de México era un contexto de mucho dolor y claro, es importante también conocer algo de la cultura de los aztecas.
Porque, por ejemplo, si leemos un evangelio, pues si nos dice el evangelio de Mateo que Jesús hizo un milagro en sábado, pero que al atardecer le llevaron a todos los enfermos, ¿por qué dice San Mateo que al atardecer? Porque al atardecer ya comenzaba el día, terminaba el sábado. Entonces ya los judíos pensaban que no era un pecado ser curados, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que entrar en esa cultura de Jesús, pues para comprender mejor un evangelio. Y lo mismo hay que conocer, y por supuesto que ahora no podemos abarcar todo esto, pero hay que conocer aspectos de la cultura prehispánica, náhuatl, para, sobre todo, comprender mejor el mensaje que la Virgen nos quiere dar, ¿no? Y bueno, algo que es muy importante y que fue como parte del contexto en que la Virgen vino, era la situación de los aztecas. ¿Cuál fue ese contexto histórico? A ver si en muy pocos minutos les digo esto porque es importante. Bueno, yo pienso que todos los pueblos, pues a lo mejor se sienten los más importantes, ¿verdad? No fue la excepción aquí con nosotros. Los mexicas, los aztecas, creían que ellos estaban en el centro del universo, pero no nada más eso, que ellos tenían la responsabilidad de mantener el orden del universo. Y en ese orden, el astro, o más bien el dios más importante, porque sus dioses estaban de alguna manera presentes en los elementos, en el agua, en la tierra, el fuego, el sol era el más importante, bueno, pues ellos tenían que de alguna manera retribuir la vida que ellos habían recibido, sobre todo del dios sol. Y entonces, para mantener ese equilibrio cósmico, el sol necesitaba de la sangre de los corazones humanos. Y era la razón de los sacrificios, porque era una cosmovisión, una manera de entender la vida. No es que fueran satánicos o que quisieran hacer el mal, no, era un pueblo tan religioso que en su concepción de retribuir a sus dioses la vida, pues se sentían obligados a hacer los sacrificios. Y de hecho había unas guerras, que eran las guerras floridas, en donde ellos capturaban prisioneros para los sacrificios. Y cuando no había prisioneros para los sacrificios, ellos mismos se tenían que sacrificar. Bueno, ¿qué ocurre? Era un pueblo que había dominado siempre, era un imperio. Pues viven la derrota, viven una de las masacres y de los genocidios más grandes de la historia. Cuando en esa noche mueren niños, familias, ustedes saben la historia de México, es decir, reinaba aquí la muerte por la conquista. Y a ellos les quitaron todo, su sentido de vida, su esperanza, sus razones para vivir. Y entonces ellos comenzaron a morir, porque además los mismos españoles pues les trajeron las enfermedades, los virus de allá, y la gente estaba muriendo. El obispo Fray Juan de Zumárraga escribió varias cartas al rey de España. Algunas se perdieron en el camino porque él tenía muchos enemigos, porque él, por supuesto, como franciscano, quería defender a los indios. Los españoles pues no querían que el rey supiera que eran, por ejemplo, maltratados y así. Pero bueno, en una carta que sí la recibió el rey de España, Fray Juan de Zumárraga le dice que esta tierra está dejada de la mano de Dios y que este pueblo está por desaparecer. Y que si Dios no interviene de una manera especial, en este lugar ya ningún indígena podrá sobrevivir. Y ellos ciertamente vivían bajo esta angustia, porque además pues no sabían, por ejemplo, si en realidad los españoles tenían razón, si sus dioses no existían, todo había sido tan inútil realmente, tantos sacrificios. Imagínense los que habían sacrificado a sus hijos, porque había un dios que era el dios de la lluvia, que solamente aceptaba sacrificios de niños, ¿no? Entonces uno de los dolores era, ¿dónde estaban los antepasados? ¿Qué había pasado? Y había desesperanza, había dolor, y sobre todo, como ya no había habido sacrificios,
pensaban que lo que pronto sería o iba a venir era un cataclismo, venía el fin de la historia. Y ese es el miedo con el que ellos venían. Así lo explica el Nican Mopowa, porque dice, 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos. Si no hay flechas, si no hay escudos, ya no hay guerra, ya no hay sentido de la vida, y la paz que reina es la paz de la muerte. Y Juan Diego representa a ese pueblo sin esperanza, herido y sin rostro. Pensemos hoy nosotros en qué situación nos encontramos, cómo está hoy México. No hace falta dar detalles. En aquella sazón, en el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán. Y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Nada más aquí es una manera de comprender cómo en esta cultura la manera de vestirse representaba la persona quién era. Juan Diego pertenecía a la clase de los macehuales, que el ayate era el símbolo de la persona y que no tenía ningún color. De hecho, en las bodas se amarraban las puntas del ayate de la tilma de la novia y del novio como ese signo de la unión. El ayate es símbolo de la persona. Y sin ningún color, Juan Diego, un macehual. Por supuesto que los reyes, los emperadores, usaban los colores de las aves finas, que también representaban signos de la divinidad. Bueno, vamos ahora sí a entrar a este relato. Era sábado muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyotol y del cincincan y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, por ventura, soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Ya comienza a cambiar esa atmósfera, porque el Tepeyac se está convirtiendo en el lugar del amanecer, y del lado de donde sale el sol, que es una referencia importantísima para el pueblo indígena, porque el sol es la vida, la esperanza, el nacimiento. De hecho, el miedo que ellos tenían de que los sacrificios ya no había, era que el sol un día no iba ya a nacer. Y de donde sale el sol, se escucha este canto primoroso de aves finas que hablan de estos mitos también de origen de los aztecas. Y Juan Diego dice,
que conoce su cultura, ¿soy merecedor de lo que oigo o lo estoy soñando? Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. ¡Ah, caray! Esto es estremecedor, porque sus dioses eran los elementos, los astros, no un Dios persona, no un Dios cercano. Aquí hay mucha novedad y me tengo que ir rápido porque si no. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Ya no es el Dios que da miedo, que pide la vida a cambio. Hay alguna situación aquí, una presencia que hace que su corazón se apacigüe, se calme y comience a experimentar algo que así quizás hace mucho tiempo que no sentía él, que era la alegría. Dice, antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio, una doncella que allí estaba de pie. Fíjense que esto, ni modo, me tengo que detener tantito, es maravilloso. No es que Juan Diego haya visto a la Virgen. Dice, una doncella lo vio. Es primero ella, ¿no? Ella lo vio y lo llamó para que fuera a acercarse. Dice, y lo llamó para que fuera cerca de ella, ¿no? Ahí está esa iniciativa del amor de Dios, de la gratuidad, de lo que es el Evangelio. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. Aquí las imágenes ayudan muchísimo, pero ustedes pueden también tener sus propias imágenes. Yo les digo, ahorita denle rienda suelta a su imaginación, que es el propósito de este relato, llevarnos a ese encuentro a través de esta poesía tan detallada para estar ahí. La tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. Esto nos está hablando, de alguna manera, de algo nuevo que está existiendo, donde lo que es árido o con poca vida se está transformando por esta presencia única y especial. Y algo también que quisiera decir, que dice el Nican Mopowa, que esta doncella que lo vio estaba de pie. Nunca
un superior se ponía de pie frente a un subalterno. Era al revés. Los reyes, los gobernantes siempre estaban sentados en su trono y escuchaban a los vasallos que ni siquiera podían mirarles a la cara. Si se atrevían a mirarles, los apedreaban, los mataban. Y aquí es ella que está de pie frente a él, mostrándole su dignidad. Aquí todo habla, todo habla. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra. Aliento y palabra es símbolo de una intimidad, de un encuentro personal. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo amaba, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Aquí solamente la voz, el aliento, la palabra de ella, de esta doncella, manifiesta afabilidad y atracción y amor. Ella se está sintiendo atraída hacia él, atraída por el amor. Todo eso lo está experimentando Juan Diego. Y le digo, me tengo que ir más rápido. Le dijo, escucha. Hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Esta es una pregunta que quizás nosotros también nos tenemos que responder. Poder entrar en el corazón y reconocer cómo estamos hoy, hacia dónde va nuestra vida. Para eso hay que detenernos y escuchar. La Virgen como que nos detiene para escuchar y a escucharla a ella. Escucha. Qué importante es para una experiencia de Dios o de sanación reconocer quién soy yo, cómo estoy. Y él le contestó, mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Y aquí ya va llamando la atención profundamente la manera como Juan Diego se dirige a la Virgen. Que era una manera y un estilo de nuestra cultura, muchachita, estos adjetivos cariñosos. Pero podemos decir que Juan Diego se raya, porque ahorita van a ver todo lo que le dice. Pero parece que a la Virgen le gusta ser llamada así. ¿Y por qué Juan Diego le está hablando así? Porque la Virgen se está dejando sentir así. Su presencia habla ya de una comunicación. Enseguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad. Ya desde el principio, de alguna manera, le dice por qué está aquí. Le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Los indígenas, cuando fundaban una ciudad nueva, lo primero que hacían era una casita para sus dioses. Si hay una casita, de alguna manera se anuncia una nueva civilización. Mucho quiero, mucho deseo
que aquí me levanten mi casita sagrada. Si estamos aquí es porque la Virgen mucho quiere y mucho desea este espacio de encuentro de nosotros con ella. ¿En dónde lo mostraré? Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. ¿De quién está hablando? De su Hijo. ¿En dónde? De hecho, la casa es más para su Hijo, porque ¿en dónde lo mostraré? Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Estas son promesas, o esta es la presencia de esta mujer, la Madre de Dios. Tiene como característica mostrar todo su amor personal. Y qué importante es no decir de Dios lo que Él no dice, sino decir lo que Él dice, quién es. Aquí María nos está diciendo quién es y quién quiere ser en nuestra vida. En todo lo daré a las gentes, en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy su madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra están en uno. Y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Ella ha querido venir aquí para mostrarse madre. La razón de esta presencia es mostrarse como madre. Y lo vamos a ver más adelante, cómo lo va a hacer. En otras apariciones, por ejemplo en Lourdes, pues la Virgen nos ayuda y pedimos por los enfermos. En Fátima, por ejemplo, pedimos por la conversión, por los pecadores, por la paz. En Medjugorje, la oración. En Guadalupe, ella pide una casa, porque lo más importante es su presencia, y su presencia como madre. Y aquí nos podemos preguntar si hemos escuchado este clamor de la Virgen, este deseo que tiene ella de mostrarse madre. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo y le dirás que yo te envío. Hazle oír mi querer, mi voluntad. Juan Diego, aquí ya, como os digo, mejor meto el acelerador un poquito, se va a ver al obispo. Lo hacen esperar mucho tiempo. Después de mucho rato, lo reciben. Se arrodilla ante él, le expone, le cuenta lo que ha visto. Y el obispo le dice: bien está, hijito mío, otro día vendrás. Aún con calma te escucharé. Veré la razón por la que has venido, tu deseo, tu voluntad. Que es curioso. El deseo parece ser el deseo de Juan Diego, no de la Virgen. Veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. ¿Y qué pasa aquí? Pues claro, todo lo que Juan Diego ha visto, vivido, pues está bastante complicado, difícil poderlo dar a conocer de inmediato. Pues el obispo no le va a creer. Y Juan Diego pues regresa triste, cabizbajo. Y dice el Nican Mopogua, que también son elementos importantísimos.
y tuvo la dicha, dice, luego se volvió al terminar el día, luego de allí se vino derecho a la cumbre del Cerrillo y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo allí cabalmente donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Es otra de las cosas que son impresionantes y únicas en esta aparición. La Virgen siempre lo está esperando, siempre ella es la que nos está esperando. Si vamos a la basílica, si rezamos, si leemos el Nican Mupowa, es porque ella ya nos está esperando. Porque ella nunca se va, nunca se fue, nunca se ha ido y nunca se irá. Y entonces Juan Diego le dice, patroncita, fíjense todos los apelativos, patroncita, señora, reina, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré al lugar del gobernante sacerdote, me recibió amablemente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto, me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles, estimados, que se ha conocido, que se ha conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad, yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. No es de mí, no es lugar de mí andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora niña. Es decir, como que te equivocaste, ¿no? Yo no soy la persona que necesitas. Manda a uno que sea honrado, respetado, porque yo no soy querido, respetado, conocido, para que le crean. Pero, justamente, como un evangelio, el propósito de la Virgen o el primer santuario que ella va a levantar va a ser la persona misma de Juan Diego. Y entonces, ahí está la razón por la que lo escoge a él. Le dice Juan Diego, todavía, por favor, dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Otra vez, escucha. Escucha. El más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber,
hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien de nuevo dile de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Es increíble cómo el deseo de Dios, el gran proyecto de Dios, quiere que pase por la mediación humana y por nuestra propia fragilidad. Pero hay un clamor en el corazón de ella. Hay un deseo. Si hay alguien que desea, por decirlo así, es la mujer, una madre, el deseo de una madre, ¿no? Imagínense tocar el deseo de la Madre de Dios, lo que ella quiere traer. Bueno, ante esta petición, Juan Diego, claro que no se niega. Y de alguna manera lo levanta la Virgen poniendo su confianza en Él. Tengo muchos que me sirven, sí puede ser, pero es muy necesario que seas tú. Ahí está el misterio de la vocación, de los planes de Dios, del proyecto de Dios. Juan Diego le dice, señora, muchachita, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. De ningún modo lo tendré por molesto. Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a tu aliento, lo que me responda el gobernante sacerdote. Y fíjense la poesía, ¿no? Y la manera de entender lo que es la persona. Devolveré a tu aliento, a tu palabra. Ya me despido de ti respetuosamente. Fíjense. Hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente, Juan Diego va otra vez con el obispo y miren en esta imagen, ya no es el Juan Diego de rodillas, ya es un poco más seguro de sí mismo y le expone al obispo todo lo que ha visto, lo que ha oído. Y el Nícar Mopogua dice que en todo ve el obispo que parece ser que es la Madre de Dios la que lo envía. Y le dice, mira, no solamente por tu palabra será lo que pides, es muy necesaria una señal. Y más se sorprende el obispo cuando Juan Diego le dice, señor gobernante, considera cuál es la señal que quieres y yo mismo iré a pedírsela a la Señora del Cielo para que te la mande. Esto lo impresiona más, su seguridad. Y entonces el obispo lo manda a seguir. Y en el camino, cuando, dice el Nícar Mopogua, cuando llega al Tepeyac, Juan Diego se les desaparece. Pues sí, porque el Tepeyac al final es un lugar de protección, de resguardo. No lo pueden encontrar. Y los que trabajan con el obispo, sus servidores de confianza, entre comillas, regresan contándole mentiras, que no es cierto, que nada más lo engaña y que cuando vuelva a venir, que lo van a aporrear, ¿no? Dice así. Entre tanto, dice el Nícar Mopogua, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía del señor obispo. Lo que, oída por la señora, le dijo: bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Todavía la Virgen le dice, y yo te lo pagaré. Y al día siguiente, el lunes, cuando Juan Diego tenía que llevar la señal, ya no vuelve. ¿Por qué? Porque el Nícar Mopogua nos está hablando de todo el contexto que vivía el pueblo indígena. El tío, Juan Bernardino, estaba muriendo y el tío en esta cultura representa las raíces, toda la tradición,
Es decir, el pueblo está muriendo. Si el tío muere, muere la cultura, muere todo lo hecho, se destruye. Entonces Juan Diego cae en una noche oscura de dolor y de angustia, como cada uno de nosotros, cuando parece que las cosas venían mejor, de repente el mundo se nos viene encima y no sabemos por qué está pasando. Y así Juan Diego todo el lunes intenta curar al tío, buscarle un médico, y es de noche. Es decir, en la noche o en la madrugada, y dice el Nican Mopogua, siendo muy de noche, el martes, Juan Diego sale para ir a buscar a un sacerdote para confesarlo. Y ahí también es impresionante poder adentrarnos en el dolor que vive Juan Diego, en la angustia, porque puede más ese dolor, esa angustia, que encontrarse con la Reina del Cielo. Y de hecho, dice el Nican Mopogua, que cuando va a llegar al Tepeyac, dice, no vaya a ser que me detenga esta señora, que primero nos deje nuestra tribulación. Mi tío no hace más que esperar al gobernante sacerdote. Y dice muy bien el Nican, piensa que no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Y fíjense, la vio cómo vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando de donde antes lo veía. O sea, Juan Diego ve y ve venir a la Virgen. Le vino a salir al encuentro, le atajó los pasos, le dijo. ¿Qué creen que le dijo? Lo regañó. Fíjense, la delicadeza, así, ¿no? Maternal. Le dijo, ¿qué pasa? Así, ¿qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Como si la Virgen no supiera a dónde iba, ¿no? O qué le pasaba. Pero cómo está este misterio y el respeto de Dios de entrar en esta, no sé, diálogo, encuentro, desde nuestra propia pequeñez, ¿no? Con esa delicadeza. ¿Qué pasa? Y también es una pregunta, ¿verdad? Que habla, es decir, Dios para sanar un dolor, de alguna manera como que lo expone también. Las preguntas ayudan a descubrir, a sentir cómo estamos. Porque cuando Dios saca una herida, es para curarla, no para herirnos más. Y qué importante eso, ¿no? Reconocer. Aquí hay mucho, les digo, hasta desde la psicología. Por aquí hay una psicóloga, y a lo mejor habrá otras más. Lo importante, ¿no? De decir cómo estamos, cómo nos sentimos, tener quien te escuche. Pero ahí está la pregunta correcta, la más bonita, ¿no? ¿Qué pasa? El más pequeño, la más pequeña, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde va tu vida, no? Y dice el Nican Mopogua, ven las respuestas de Juan Diego. Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, ojalá que estés contenta. Fíjense nada más, porque la vida de Juan Diego es una desgracia en ese momento. Ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito?
señora mía, niña mía. Bueno, aquí ya, como digo, hay que acelerarle el paso, pero estas palabras, híjoles. Los que han hecho la exégesis del Nican Mopogua, palabra por palabra, así les digo, se les cae la baba. De cada palabra, todo lo que significa. Y aquí hay algo que es aquí este es así como puro evangelio. Puro evangelio. Lo que le va a decir Juan Diego a la Virgen realmente es una verdadera revelación. Ahora les voy a decir por qué. Juan Diego le va a decir, o más bien le dice, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. ¿Cuál es la intuición y la convicción de Juan Diego? Que el dolor que él vive es también el dolor de ella. Que aquí se habla de lo que es el sufrimiento de Dios, del Dios que sufre con nosotros, porque Dios no ha creado la enfermedad, Dios no creó la muerte, Dios no creó el mal, pero en el dolor, en la enfermedad, en lo que podemos vivir, en nuestras propias angustias, también Dios siente pena con nosotros, se aflige, porque Juan Diego le dice, te voy a afligir el corazón. Cuando tenemos la idea de un Dios que es distante, que no se encarnó, que no ama o ama a su manera, pues entonces decimos a Dios no le importa, es que Dios no se da cuenta, es que Dios no ve cómo está México. Pues claro que no, claro que sí sabe. Claro que está padeciendo con nosotros, claro que padece. Y con pena, Dios, claro, pero también para eso nos ha mandado a su madre, ¿no? Porque algo va a hacer, algo está haciendo ya. Pero ahí está ese dolor de Juan Diego de comunicar a un Dios, a la Virgen, que viene de la región del Sol, de donde viene Dios. Ella no es Dios, pero de alguna manera lo está medio trayendo. Y bueno, ahí está ese momento, ¿no? Y además, terrible la visión de Juan Diego de ese momento, porque le dice, porque en realidad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Es una visión catastrófica de la vida. Para ello nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y bueno, ahí está todo el dolor de Juan Diego y lo que pudiéramos, como digo, así adentrarnos en esto. Pero ahí Juan Diego, pues, quizás sin saber de cómo, por qué, le dice a la Virgen, pero mira, voy en cuanto vaya por el sacerdote para que atienda a mi tío, mañana vendré a toda prisa para llevar al gobernante obispo la señal que me ha pedido, ¿no? Y entonces ahí, aquí entramos en una parte, en el corazón del relato, ¿no? Aquí yo le decía justamente a la hija del pintor, que el pintor se llama Jorge Sánchez, ¿no? Le dije a su hija, aquí el pintor se equivocó, tu papá se equivocó. ¿Por qué? Bueno, como digo, esto da para la imaginación, pero una madre, ¿cómo consuela a su hijo? Lo abraza. Y créanme que en ese momento la Virgen lo que hizo fue abrazar a Juan Diego. Y cómo me gustaría que en este momento ustedes sintieran este abrazo de la Virgen. Porque además, ella, de alguna manera, se oye muy raro esto, pero me lo ha confirmado así, que lo abrazó como una madre abraza a su hijo. Como no podemos imaginar, tratar de intuir este abrazo que le dio ante la angustia que él tenía. Sí, seguramente le puso su manto, eso, pero no hacia la distancia, digo. Es una pintura bellísima.
pero le faltó un poquito al maestro, yo digo, en el cielo. No, es que lo abrazó. Y lo abrazó por lo que además le iba a decir. Fíjense, era tan importante lo que le iba a decir que lo necesitaba tener en sus brazos. Y dice el Nican Mopowa, en cuanto yo las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen. Otra vez, escucha. Pero aquí ya no solamente se escucha, es ponlo en tu corazón. Escucha, ponlo en tu corazón. Hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Estas palabras, así les digo, darían para otra conferencia. Porque en este momento a Juan Diego se le revela al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la Virgen viene embarazada. Es la única aparición donde la Virgen viene casi para dar a luz. Estamos en los primeros días del mes de diciembre, ya es casi Navidad. Solamente la voz de María, su prima Isabel, su saludo hizo que el niño saltara de gozo en su vientre. La Virgen, al estrecharlo, es como si le estuviera diciendo: no te llevo con el mismo amor que llevo a mi hijo en las entrañas. No te gesto dentro de mí para que nazcas como hijo de Dios, como hijo nuevo, bajo mi sombra. La fuerza de estas palabras tuvo que haber sido en un abrazo. En un abrazo. Y esto es, como les digo, muy grande. Y yo luego les platico la experiencia que tuve, donde sentí que la Virgen me decía, porque aquí no decimos, no hagas que la Virgen te habla, sí nos habla. Claro que nos habla. Bueno, ella dijo que sí lo abrazó. Estas palabras, escucharlas con este abrazo, como les digo, aquí hay tanto que profundizar, porque fue decirle: te llevo como llevo al hijo, que además en el ayate la Virgen tiene el Nahuinolin, que es el Dios, quiere decir el sol va a nacer, está hablando que es la madre de Dios. Como el Dios del sol, el que había de ofrecerle los sacrificios, el Dios terrible, que pedía los corazones, ahora es Dios hecho hombre, que le está entregando su corazón a Juan Diego a través de su madre. Es que es ahí justamente, aquí se cumple lo que Jesús le dijo a la Virgen, a María en la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué le estaba pidiendo? Que se mostrara como madre, que fuera madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ese es el testamento de los más grandes que Jesús, después de la Eucaristía. Vamos a llamarlo el segundo testamento, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y la Virgen aquí en Guadalupe viene a cumplir cabalmente en este encargo. Pero sobre todo, ahí es Jesús quien se revela. Es Jesús
quien le muestra su corazón a Juan Diego. Digo, nunca me ha tocado, no sé si cuando yo era niño, o sea, como que mi mamá me abrazara, no sé, para escuchar a mi hermanito, ¿no? Pero no es algo igual. Es decir, este fue un encuentro de los tres, no de los dos. Esto es muy importante entender esto, porque fue esta presencia nueva, maravillosa del Hijo de Dios, que se le mostró en su ternura, en su gratuidad. Bueno, como les digo, esto daría para mucho. A partir de ahí, Juan Diego es otra persona, porque ha nacido al amor verdadero. Se le ha mostrado quién es para Dios, quién quiere ser Dios para él. María ahí solamente es esta mediación maternal. De hecho, Guadalupe quiere decir cauce de río, y es el cauce nada más que conduce a Cristo. Bueno, hay que seguir. Y Juan nos dice, bueno, y la Virgen le dice después, que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora, ten por cierto que ya está bueno. Y en ese momento, Juan Diego, donde se le ha sentado ya la verdad, le dice, bueno, mándame ya por la señal. Y la Virgen le dice, sube al cerro y encontrarás diversas flores, córtalas y tráelas a mi presencia. Y aquí, nada más una anotación bien importante. Cuando Juan Diego va ya con el obispo y le cuenta todo lo que pasó, le dice, y cuando llegué a la cumbre del cerrillo, vi que ahí era el paraíso. ¿Por qué Juan Diego dice que es el paraíso? Porque uno de los dolores, de las angustias de los aztecas era dónde habían estado, dónde estaban los antepasados. Si todo había sido malo, si todo había estado incorrecto, ¿dónde estaban esos que habían muerto inútilmente, no? ¿Dónde estaban? Y entonces había un anhelo, y lo decía también Nezahualcóyotl, decía, habrá un lugar donde nuestros corazones puedan florecer. Y la Virgen, en el ayate, en el vestido, tiene varias flores, todas del mismo tamaño, que es la flor rostro-corazón, que parece un rostro y un corazón. Lo que Juan Diego entendió cuando subió al cerro es que precisamente todos sus antepasados, porque son diversas flores, todos ya habían recibido esa vida que de alguna manera él acababa de recibir bajo el soplo de la Virgen, de sus palabras, en ese abrazo con Cristo. Y bueno, no se puede ni imaginar la alegría de Juan Diego de esta verdad y de esta revelación. Esta es una revelación en ese sentido. Y corta la flor, símbolo de lo verdadero. Si les decía, ¿no? Flor y canto es símbolo de la verdad. Y la Virgen, ya que baja con ella, le acomoda las flores en el ayate, que también es esa pedagogía, porque el ayate, dicen, en el hueco de la tilma acomodó las flores, y ahí es donde justamente en Juan Diego se deposita la verdad. A partir de ese momento, dice el Nicanmopogua, Juan Diego va disfrutando el aroma de las flores por el camino, porque sabe que todo saldrá bien. De un Juan Diego que no tenía sentido para vivir, que no quería ya más vivir, ahora está un Juan Diego que disfruta la vida, porque ha recibido este amor gratuito de Dios. Ya no es el Dios que pide algo a cambio, ahora es Dios que se está revelando como el Dios dador de la vida. Y llega al obispado otro, ¿no? Le dice la Virgen, aquí como les digo ya estoy yendo un poco más rápido, solamente frente al obispo le mostrarás lo que llevas, pero tú eres mi embajador digno de confianza. Y casi se puede ver en el Nicanmopogua que Juan Diego desobedece a la Virgen, no la desobedece, ya tiene iniciativa propia, porque en el obispado, dice, se dio cuenta que si no mostraba lo que tenía, no lo iban a dejar pasar. Entonces como que les enseñó que llevaba flores. Y en ese momento
como no era tiempo de las flores, dijeron y se las quisieron agarrar. Y dice, 3 veces intentaron tomarlas, pero las 3 veces las vieron como pintadas o cosidas en el ayate. Eso quiere decir que la verdad, una vez que se ha depositado en el corazón, nadie nos las puede quitar. Lo que Dios ha sembrado y que se ha arraigado, nadie nos lo puede quitar. Ante esto, estos servidores se asustan, confiesan la verdad, le dicen al obispo, lo hace pasar y de inmediato, y Juan Diego le cuenta todo lo que ocurrió. Y cómo no dudó en subir, cómo cortó las flores, y le dijo, aquí está la prueba, ¿no? Y es muy bonita el diálogo con Juan Diego y el obispo, precioso. Y le dice, tenlas, hazme favor de recibirlas. Y dice el Nican Mopogua claramente que en cuanto las diversas flores variadas cayeron en el suelo, así de repente se apareció la imagen de la Virgen en la forma y figura en que ahora está, ¿no? Y ahí la maravilla de cómo en el ayate, representando la persona de Juan Diego, es la Virgen que se quiso mostrar en el ayate de su hijo. Que ese es como todo el misterio o toda la teología de la encarnación. Al final, cada uno de nosotros estamos llamados a ser otros Cristos, por la gracia, por el Espíritu Santo, por el bautismo. Y bueno, todo lo demás, a lo mejor ya se lo saben. El obispo llora, descuelga el ayate, lo pone en su oratorio, manda a traer al tío, pero cuando Juan Diego va a ver al tío, lo acompaña una comitiva, el tío se sorprende de quién lo acompaña, invitan al tío al palacio del obispo, todo eso está aquí. Y precisamente la Virgen le da el nombre al tío. Le dice, y la Virgen me pidió que le dijera que quería ser nombrada como Santa María de Guadalupe. ¿Por qué al tío le da el nombre? Porque, como les decía, representa la raíz, la cultura, toda la tradición. María pues, toma todo lo de la cultura que tenía de verdadero y lo evangeliza, lo redimensiona, ¿no? Y hace este milagro, ¿no? Y entonces, bueno, por eso el Nican Mopogua se convierte en la otra mano necesaria, importante, para comprender por qué María de Guadalupe, de alguna manera, será la patrona de la nueva civilización, de la nueva evangelización. Y a nosotros, al menos primeramente, se nos ha pedido escuchar este mensaje. Lo que yo aquí les compartí, de verdad, es poco de lo que cada uno de ustedes pueden seguir descubriendo, leyendo el texto de esta manera y sintiendo esta presencia. Porque el santuario, dice el Papa Francisco, por ahí me prestan una tarjetita de las de la Virgen, que están por ahí. Es preciosa la homilía, esa, del Papa Francisco cuando vino a la Basílica. El Papa Francisco es un enamorado del Nican Mopogua. Dejen que les diga. Dice, todos somos necesarios. El santuario de Dios es la vida de sus hijos, de todos. La elección de Juan Diego no fue preferencial, sino a favor de todos. Qué importante, estas palabras del Papa son bellísimas, porque justamente ahorita todos somos Juan Diego. Al escucharla a ella y al sentirla con ese amor de madre personal. Es el misterio al amor infinito de Dios. En el amanecer de 1531 se produjo el primer milagro que despertó la esperanza de un pueblo y sigue hoy despertando la esperanza de los pequeños, de los que creemos que no valemos nada. Hoy somos elegidos para custodiar la esperanza de este santuario.
En el otro, también la Virgen ha puesto esa esperanza de hacer un santuario, un lugar de la presencia de Dios. Y este es el mensaje que venía a reconciliar nuestra historia, casi yo podría decir nuestro país. Contra esto nadie va a poder. Este mensaje tiene que caminar por sí solo, ¿no? Aunque bueno, hay que llevarlo a través de los mensajeros. Pero aquí está algo totalmente nuevo. Quizás para muchos, para otros quizás no tanto, pero estamos ya a los casi 500 años de que se cumpla, ¿no? 500 años de la aparición. Y la Virgen desea que abracemos su mensaje, que abracemos su deseo, que escuchemos su aliento y su palabra. Y, como les digo, esto no es así como una leyenda, esto es un evangelio. Y tantas cosas que les podría yo decir. Tuve la oportunidad hace unas semanas, unos meses, de ir a hablar de la Virgen de Guadalupe, pues a un lugar donde yo decía yo, ¿qué hago aquí? Pero bueno, pues fui para allá, ¿no? Y entonces pues estaba yo preparando esto y me venía mucho a la mente esto del abrazo, de que a la Virgen lo cargaba. Y entonces en una iglesia había una imagen preciosa de la Virgen cargando al niño Jesús, como consolándolo. Nunca había visto una imagen así. Me impresionó la imagen y yo le decía a la Virgen, ¿tú así nos cargas? ¿Tú así nos llevas? Bueno, ahí quedó. Y a los 2 días fui a otro lugar y entré a una tienda vacía que le iban a cerrar, donde todo estaba a mitad de precio y había una imagen igualita a esa, que es la que está en mi foto de perfil. Sí. Entonces, sí, nos llevan así. Entonces, bueno, que si le permitimos a la Virgen mostrarse madre, porque ella lo anhela, lo desea, pues ¿qué no podrá hacer de nuestra vida? Ella viene a levantar nuestra esperanza, ¿no? Y esto es pues, por eso el libro le pusimos de título, Un mensaje por descubrir, ¿no? Y como les decía, ahora he estado medio investigando, el descubrimiento del Nican Mopogua es algo muy reciente, de hace algunos años. Aunque ya se tenía, pues no se conocía. Y bueno, pues ahí está para que ustedes lo conozcan, lo lean, pero sí les puedo decir, y es que una de las maravillas que justamente encontraron los estudiosos del Nican Mopogua es que todo lo que el Nican Mopogua contiene está en la imagen. Su mirada compasiva, su auxilio, su ternura, es decir, todo, eso fue una de las grandes como descubrimientos, que todo el Nican de alguna manera está en la imagen o que la imagen está en el Nican, se complementan. Yo cuando tenía como 14, 15 años, que escuché por primera vez esta conferencia, jamás vi a la Virgen de la misma manera, porque ahora entendía o trataba al menos de comprender más cómo miraba a ella, ¿no? Desde su propia voz, desde su propio aliento, su palabra. De alguna manera, con este relato, hacemos que la imagen, que seguramente todos tienen en sus casas, les pueda hablar. Pero hablar con lo que ella quiere decir. Porque les digo, luego pues, podemos inventar, ¿no? No, aquí está el mensaje. Y aquí está el tesoro. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Por qué está en Nueva York el original? De la historia, pues eso ya ve que son un poco el tema de los saqueos, de todas estas cosas, de los tesoros. Pues sí, el original está allá, ¿no? En un museo de Nueva York. No he ido para corroborarlo, habría que hacer una visita, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es que tenemos ya la traducción, que eso es lo importante, que la investigación, ya hay, me parece, 3 traducciones, la de León Portilla, la de Mario Rojas, que es la que nosotros tenemos en el libro, y la de Monseñor Luis Guerrero, ¿no? Pues sí, no sabría
¿Por qué? Aunque digo, lo importante es justamente que también fue parte de lo, pues sí, ¿no? Como del asombro, es que esto es tan importante que tendría que haber muchas publicaciones del Nican Mopogua, ¿no? Así como va de la Biblia, hay pues escritos de una editorial, diferentes papeles, etcétera, ediciones. Pues hace algunos años, y casi todavía, si piden el Nican Mopogua en una tienda, en la basílica, les van a dar un papel periódico con dibujitos, porque no se conocía la importancia del mensaje. Y por eso fue el fruto, y todo se coincidió para hacer un libro, pues que si son las palabras de la Virgen, que nos dieron vida, pues ponerlos, por lo menos tenerlas en un papel bonito, digno. Por eso sacamos un libro. El primer libro que se hizo fue un libro de lujo, de pasta dura. Y bueno, la idea es que ojalá pues, hubiera muchas versiones del Nican Mopogua, ¿no? Para que la gente conozca el mensaje, ¿verdad? Y bueno, digo, no lo sé por qué está ahí. Pero ya digamos que eso no nos preocupa tanto, ¿no? Yo no escuché bien, ¿por qué escogieron a Juan Diego? Él fue el que construyó, empezó a construir la ciudad. Pero esa parte no la escuché bien. Bueno, Juan Diego representa, aunque es una persona real, así como otros videntes, ¿no? Que ha habido en la historia, Bernardita, ¿no? Una vez le preguntaron a Bernardita que por qué la Virgen la había escogido. Ella dijo, seguramente porque no encontró a alguien más miserable en el mundo, ¿no? Juan Diego pues es una persona humilde, pobre, sencilla, de esas que Dios llama, ¿no? Pero al final todos somos, en ese sentido, y dentro del relato, todos somos Juan Diego. Ahora, ¿por qué lo escogieron a Juan Diego? Pues no le puedo responder. Pero, pues no lo sé, ¿no? Hay que preguntárselo a Dios. No, yo decía que, bueno, Juan Diego, en ese sentido, pues lo escogieron de alguna manera por ser humilde, ¿no? O sea, la Virgen le dice, tengo a muchos a los que pudiera mandar, dice, pero es muy necesario que por tu intercesión, que tú vayas, que por tu intercesión se realice querer mi voluntad. Y de alguna manera, Juan Diego, a ver, si tratamos de profundizar esto un poco, Juan Diego tenía su ayate, por decirlo así, vacío. Es la imagen del pobre, ¿no? Que se abre a la gracia de Dios. Más bien hay que ver como qué características tiene Juan Diego, ¿no? Su fe, su confianza, sus mismos miedos, su llanto. Por eso todos somos Juan Diego, en ese sentido. Lo dijo el Papa también. La elección de Juan Diego no fue preferencial, sino a favor de todos, ¿no? Digo, no sé si contesté la pregunta, pero... Una pregunta. O sea, entiendo la cultura que estén preocupados en ese entonces, Juan Diego, de sus antepasados que eran humanos y que los sacrificaban en honor a los otros dioses. Cuando viene la evangelización se dan cuenta, eso es un choque. ¿Y dónde están? Me llamó la atención cuando subió y vio como el paraíso. ¿Por qué se tranquiliza? Porque finalmente ya no había todo. ¿Por qué qué? ¿Por qué se tranquilizó? ¿Por qué vio como paraíso? Porque... No habían recibido las gracias. Ah, no, pues ahí está, justamente. Porque esa es la belleza de lo que dice el Concilio Vaticano II, de las semillas del Evangelio. ¿A poco pensamos que porque no estaban bautizados se habían condenado? No, era un pueblo religioso. Ellos lo hacían porque creían que era lo que les tocaba hacer. Pero justamente el dolor era eso, donde estaban los antepasados que además supuestamente murieron inútilmente y equivocadamente. Y el anhelo, y eso te digo, hay unas poesías bellísimas de Nezahualcóyotl, uno de los anhelos era, ¿y nuestro corazón dónde va a reposar? ¿Habrá un lugar donde el corazón pueda florecer? Era como ese anhelo de la vida, de lo eterno, del paraíso. Entonces Juan Diego entiende que la Virgen le está de alguna manera diciendo que sus antepasados han sido, claro que, salvados. Porque Jesús ha venido por la humanidad de todos los tiempos. Antes de Cristo tampoco se bautizaron, ¿no? Pensando en el pueblo judío, por ejemplo, ¿no? La salvación es para toda la humanidad de todos los tiempos. Y justamente, ¿no? Pero claro, en ese momento la idea de evangelizar de los españoles pues era un poco
pues no sé, diferente, ¿no? Y por eso mismo el mensaje de Guadalupe rompe, de alguna manera, los franciscanos al principio no querían el culto a la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen les reveló esto. Y claro que con eso no solamente se consoló, se alegró, se maravilló. Esta es una teología de pura misericordia, y muchos coinciden que una de las razones del origen sobrenatural de las apariciones ni siquiera es tanto, bueno, sí, aunque la imagen no tiene explicación, es el mensaje. Ese mensaje no corresponde a ese tiempo, porque es puro evangelio. A nadie se le pudo haber ocurrido, porque hay otras cosas que son los mitos de origen, que es un poco como el tema del Génesis. Hay muchísimos paralelismos de la cultura indígena con la cultura judía, y en el Lícan Mopogua están muy presentes por todas las palabras, que te decía, cada palabra tiene un chorro de muchísimo simbolismo, pero pues aquí ya hay que estudiarle mucho. Sí. Yo quiero hacer un comentario. Es para nosotros un privilegio que la Virgen haya escogido a México para que le hicieran su casa. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Hay que anotarlo en los pendientes. Pero somos un país privilegiado y mucha gente no conoce la basílica, nunca ha ido y no se ha dado la oportunidad, nada más por cultura, ya no el que crea o no crea, pero por cultura ir a ese lugar y pasar ese momento que disfrutas tanto al estar en su presencia, lo que te refleja, lo que te transmite. Lo que te llena. Pues sí, pues esa es justamente, por eso se nos pide, ¿no? A evangelizar, ¿no? O sea, esa es la tarea de precisamente haber recibido un don tan grande, pues tenemos la responsabilidad de, como diría San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, ¿no? O sea, a mí una vez me pasó cuando vino el Papa Francisco, que justamente era el tiempo que estábamos haciendo este libro, y yo pude estar en la basílica ahí celebrando, ahí a un lado del Papa, ¿no? Que fue un regalo de allá arriba, ¿no? Por eso digo, la Virgen sí es muy generosa. Y en un momento yo sentí, qué privilegiado soy, y casi me cayeron la boca y me dijeron, no. Y dice, a ver, lo que tú estás sintiendo es lo que yo siento por cada uno de mis hijos, y tú se los tienes que decir, ¿no? Porque exactamente la elección no es preferencial, es a favor de todos, ¿no? Y ahí está justamente la riqueza, ¿no? del mensaje. Pero que ahora, esto es lo que yo pienso que va a salvar a México. Mucha gente dice, de México saldrá una luz para el mundo. Y está muy ligado a Santa María de Guadalupe y a su mensaje. Y bueno, al menos nosotros vayámoslo cada vez más descubriendo, porque en cualquier lugar ahora vas a una reunión y tú puedes decir, ¿conoces el Lícan Mopogua? No, pues ¿qué es eso, no? Y pues ya, y puedes hacer tu labor. A mí me ha pasado también, ¿no? Claro, a lo mejor a uno como sacerdote, pues es más fácil, digo, no lo sé. Pero bueno. ¿A qué edad falleció Juan Diego? Creo que a los 69 años, pero no les sabría decir porque no lo recuerdo bien. Pero ya murió, bueno, sí estuvo ahí varios años. Y está lo que era su casa, ¿no? Padre Tomás, con esta experiencia que está usted teniendo de difundir el Lícan Mopogua, ¿qué está usted viendo, qué está usted sintiendo en eso que nos está ahorita ya dando algunas notas, sobre lo que viene, sobre lo que hay que hacer en relación al Lícan Mopogua, y si hay unas claves que nos está dando? Yo primero mucho asombro de que yo pensaba que lo que muchas veces les voy a decir, ya lo saben, ¿no? Pero luego me doy cuenta que no lo habían escuchado, que no lo habían visto de esa manera, porque yo quizás nada más me enfoco más al mensaje. O sea, se puede sacar uno a la Virgen de Guadalupe desde la imagen, desde muchas cosas, ¿no? Pero como el mensaje es tan importante, yo es lo que he sentido como ese llamado, ¿no? Entonces, por una parte, ha sido como ese asombro de la misma gente que se impresiona. Eso ha sido como la primera parte.
Lo que sigue, pues por lo que yo veo, es que hay que seguirlo haciendo. O sea, porque también la predicación, vamos a decir, de los apóstoles, o más bien la fe se transmitía por la predicación. Entonces tenemos que pues seguir predicando el mensaje, porque pues claro, no va a llegar por sí solo, ¿no? Ojalá pues a través de los medios. Yo, por ejemplo, una inquietud que tengo es que este libro solamente lo tenemos nosotros, los frailes capuchinos, y quien conozco o quien se lo damos. Yo pienso que había que subirlo a una editorial o difundirlo más. Bueno, eso yo no sé cómo hacerlo, pero ya seguramente Dios me indicará el camino, pues porque la verdad es que este libro lo tenía que tener cada mexicano, como tiene uno la Biblia, o no sé, y seguir descubriendo el mensaje, pues hay que seguirlo difundiendo. Ahora, Dios tiene caminos también a veces pequeños o sencillos, pero yo creo que la idea es seguir compartiendo. Y es verdad, es decir, yo vamos a decir, cuando tenía 14 años, hace 30 y tantos años, yo lo escuché, yo jamás pensé que lo iba luego a difundir y menos a hacer un libro. Pues yo lo mismo les digo a ustedes. Ahora ustedes son también los mensajeros, porque esto ya pues te cambia, ¿no? Y es parte de nuestra identidad. No, y a mí me gustaría seguir estudiando más, pues para seguir como profundizando. Aunque bueno, en una hora o así, pues hay que decir todo muy rápido, ¿no? Pues hay que seguir descubriendo que ahorita por lo menos es seguir dando las pláticas para que la gente conozca el mensaje y sienta este alivio que la Virgen trae, porque sí hay una presencia muy especial cuando se habla de ella con sus palabras, eso sí lo he constatado. ¿Y hay algún curso, digamos, que no sea en una hora, como para profundizar más? Bueno, sí, a ver, de los que hay, pues sí hay un instituto, el Instituto Nacional de los Estudios Superiores Guadalupanos. En internet hay bastante, por ejemplo, de Monseñor Dardo Chávez, hay, pues sí, en online, ya hay como, sí hay conferencias que hay, pero pues quizás nosotros tendríamos que armar algo después. Digamos que también mi experiencia ha sido compartir ese mensaje junto con la Fundación de la Compañía de María, que va de la mano de este deseo, que lo que se me hace increíble, fíjense, y por eso de las intuiciones del Nican Mopogua, dice el Nican Mopogua, allá voy a las cosas de Dios, donde están los que son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. ¿Cómo es posible que en el año 1545 que se escribió eso, Juan Diego dijera de los sacerdotes, quienes son las imágenes de nuestro Señor? Y creo que hay una necesidad súper grande, muy grande, de buscar la santidad en los sacerdotes y en la iglesia, ¿no? Y creo que pues con la fundación también de la Compañía de María hemos podido hacer mejor esta misión, porque de alguna manera la fundación ha podido facilitar los lugares, la invitación a la gente, pues uno no lo puede hacer solo, ¿verdad? Pero yo creo que aquí todo es sumar y sumar, ¿no? Al final, yo eso sí le dije, bueno, eso siempre lo hemos dicho cuando hicimos este libro, que este libro es de la Virgen, no es de nosotros, ¿no? Nosotros nos encargamos de distribuirlo, no sé, de repartirlo, hablar, pero este libro es de ella. Por lo tanto, tiene que estar accesible a quien lo quiera, en ese sentido, porque son sus palabras, ¿no? Pero sí, hay que seguir haciendo esta labor. Ojalá haya mucha gente que hable del Nican Mopogua, ¿no? ¿Mandé? Sí, tenemos ahí 3 versiones. Y lo que ha sido muy interesante, por ejemplo, en Europa, que fue donde me tocó la oportunidad de dar las conferencias, pues la gente se maravilló y se asombró del mensaje, ¿no? Lo que a mí se me hace raro, pues es que no haya quizás tantos padres hablando de esto, ¿no? Porque digo, pues quizás es como algo muy importante, pensando en la nueva evangelización y en el papel de María, pues en la iglesia, ¿no? Pero bueno, también yo digo, Dios tiene sus caminos, ¿verdad? Y yo creo que a ustedes también les toca compartir. Sí, creo que sí. Por eso les digo que quizás lo que falta, que no lo sé hacer, es hacer una oración de envío, ¿no?
ya ahora todos somos enviados o embajadores de ella. Así nos tenemos que sentir, porque así somos realmente para ella. Estoy totalmente convencido que esto debería determinarse, pero es hay que tener mucho cuidado cómo se va perdiendo. Aquella gente que ha tenido una educación, una formación religiosa, no deja de estar en peligro. Yo soy alumno maestra y tuve pues realmente religión. Hoy en día serían 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 18 años, 12 años. Pero todo esto no se puede soltar abiertamente. Se tiene que soltar, yo creo que a través de gente que realmente lo asimile, lo pueda digerir, lo pueda transmitir, pero saber a quién se transmite. Porque es algo tan maravilloso que hay que tener cuidado de que, la palabra no lo usa, pero estoy yo cerca, no lo sé, que no se vaya a choquear, que no se vaya a perder la riqueza que esto tiene. Eso tiene una riqueza que creo que hay mucho más gente que tiene derecho a conocerlo. ¿Cuál es? Ese es el problema. Así es. Bueno, y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es seguir haciendo este camino. Si para ustedes, como digo, pues si tienen ideas, pues las pueden también luego decir. Y esa es la visión que de alguna manera a través de la Compañía de María se puede seguir haciendo esta labor de seguir difundiendo este mensaje. Y yo siento que sí vienen tiempos nuevos. No sé si nos toque vivirlos, ¿verdad? Quizás vendrá, no sabemos, pero no hay que tener miedo a esas cosas, ¿no? Que si la persecución, que si vendrá, que si no vendrá, pues quién sabe. Eso pudo haber pasado en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, en la peste del siglo quién sabe qué. Mientras tengamos ya el amor de la Virgen y este encuentro con ella, pues ya estamos de alguna manera más que preparados, ¿no? Y creo que también cuando el Papa Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización, él decía e insistía, cada cristiano necesita tener un encuentro personal con Cristo. Y esa es una tarea de la Iglesia en general, católica. Bueno, creo que el mensaje de Guadalupe puede ser una gran ayuda para lograr esto, ¿no? Y eso pues nos toca ahora sí que a todos, ¿verdad? A todos, desde donde estemos. Y sí, vamos a hacer la oración final. Nada más, una última pregunta. Sí, bueno, quería como compartirle que ahora que como que me evocó cuando dijo usted que la Virgen miraba a Juan Diego cuando iba subiendo el cerro. Pues me evoca cuando en el hijo pródigo el padre ve al hijo que viene, se aproxima y sale el padre al encuentro, ¿verdad? Mira. Entonces así la Virgen sale a nuestro encuentro siempre. Y no me cabe la duda de que la Virgen, igual que el hijo pródigo, fue abrazado por su padre, por la Virgen también, por Juan Diego. Ya ves lo que les digo, cada uno descubrimos cosas nuevas. Ahí está, precioso lo que acabas de decir. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Bueno, pues estamos en el Adviento, que es este tiempo de esperanza, y en las oraciones de la misa solemos repetir a Dios que nos dé la gracia de anhelar con un deseo ardiente a Jesús que se acerca, porque la promesa es precisamente que Dios viene para salvarnos. Y tenemos este regalo maravilloso, enorme, de que es a través de su madre, viva con nosotros aquí en México, en Guadalupe, en el santuario de nuestro corazón, donde ella se aparece, donde ella nos abraza. Que todo lo que el Señor hoy ha sembrado aquí produzca mucho fruto y que hoy pues seamos enviados a seguir hablando de la buena noticia del amor de Dios. Pedimos a la Virgen por México para que bajo su aliento y su palabra, bajo su mirada misericordiosa, el triunfo de su amor brille en nuestro país. Y que nosotros, como pequeños mensajeros, pequeños enviados, también escuchemos esta voz de amor
que nos invita a llevar el mensaje de la Virgen en donde Dios nos manda o donde Dios nos envía a transmitirla. Pues que Santa María de Guadalupe, Reina de México, nos conceda esta conversión de México, de nuestro país. Y una vez le pregunté a un sacerdote que le dio al Padre Pío la unción antes de morir, que qué teníamos que hacer los mexicanos. Bueno, no le dije los mexicanos, sino en general, y dijo, amen a la Virgen, hagan que la amen y recen siempre el rosario. Creo que conocer este mensaje nos hace amar más a la Virgen, porque nos conmueve la manera como ella nos ama. Gracias, Madre de Dios, por este regalo, que es como una pequeña antesala del cielo. Que el deseo de la vida eterna nos ayude a vivir mejor en este mundo, ayudar a los más pobres a vivir mejor. Y que hoy recibamos la bendición maternal de Santa María de Guadalupe como el regalo más especial en nuestras vidas, para que ella nos lleve a ese encuentro pleno con su Hijo y, sobre todo, que el amor de sus palabras sane cualquier herida en nuestro corazón. Nos sentimos abrazados por ti, Madre, y gracias por hacerte presente con tus palabras. Y gracias por llamarnos para ser tus embajadores, tus mensajeros. Bendice nuestras familias y a cada uno de nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda su paz. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, si algún día van por Cancún, pues los frailes capuchinos, tenemos un terreno muy grande donde estamos haciendo un santuario para el Padre Pío, y ya hoy tenemos un camino de casi 900 metros, donde estamos haciendo el camino del Rosario. También hemos traído un poco para ayudar al santuario, algunas medallitas con reliquia del Padre Pío, rosarios, algunos de Italia, y por supuesto los libros del Nican Mopogua. Hay de pasta dura, de pasta suave, más chiquitos, pues ahora sí que para regalo de Navidad o para lo que ustedes gusten. Y hay en la página del santuario, santuariopadrepio.org, hay un teléfono de WhatsApp, ahí pueden escribir. Yo tengo ese teléfono siempre ahí a la mano para revisar, pero bueno, también pueden pedir los datos a través de la Compañía de María, también para si quieren en algún otro lugar dar alguna plática, pues agendarla y pues ya poder seguir en esta labor. Bueno, pues y aquí estaremos todavía. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. En nombre de la Fundación La Morada de la Misericordia queremos agradecer a todos ustedes que hayan estado el día de hoy aquí. A mí me pareció, hemos escuchado diversas pláticas del Nican Mopogua con Fray Tomás y cada vez es más bonito y cada vez hay más cosas por descubrir. El mes pasado tuvimos la oportunidad de estar en Suiza con él, fuimos a dar unas conferencias allá, fueron 4 conferencias, 2 en español y 2 en francés. Entonces fue algo maravilloso poder ir a Europa ahora llevando el mensaje de nuestra Madre. Entonces pues que sepan que parte de nuestra misión, tanto en la Compañía de María y en su fundación, La Morada de la Misericordia, pues es evangelizar, llevar el mensaje de nuestra Madre y bueno, principalmente también ayudar a nuestros sacerdotes en sus necesidades básicas. Todos están invitados a ser parte de la fundación, a ayudar a nuestros sacerdotes. Hay diferentes maneras de ayudar. Cada una de ustedes recibió ahí un tríptico donde viene quiénes somos y qué es lo que hacemos, pues para que se den una idea de cómo pueden ayudar y cómo pueden ser parte. Muchísimas gracias, Fray Tomás, por su tiempo, por estar hoy aquí, por su mensaje de amor y de esperanza, que se ve que le nace del corazón, es muy bonito, muy conmovedor, y pues gracias a todos nuevamente, gracias a Monseñor Eloy y a toda la gente que hace posible que podamos estar hoy aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. A todos, gracias. Gracias. Nada. Voy a apagar la